Continuamos ahora con un caso de Univisión a su lado. Una de nuestras televidentes nos alertó acerca de un fraude que tiene que ver con ventas por internet, Vanessa. Juan Carlos, esta es una nueva tendencia que los estafadores usan para sorprender a sus víctimas. Samuel Rivera salió a investigar y nos tiene más detalles al respecto. Samuel, ¿cuál es esta nueva forma de estafa? Gracias, compañeros. Una de nuestras televidentes, Sara Barbán, nos invitó a su casa para mostrarnos el producto que estaba vendiendo en internet a tan solo $50, pero recibió un money order por $975 como pago. ¡Wow!, dijo ella. Pero cuidado, la estafa estaba en camino. El money order. Ajá. Sara Barbán nos mostró el money order que recibió por un producto que estaba vendiendo en internet. Ella en un primer instante dijo, hoy es mi día de suerte. ¿A cuánto vendías tú tu producto? $50. ¿Y por cuánto te enviaron el money order? 975. Pero no era su día de suerte, era el día en que la iban a estafar. Me dijo que su asistente se había equivocado, que esa cantidad iba para otra cuenta, pero que la pusieron a mi nombre. Lo que Sara vendía en internet era este set de columpio y brinca-brinca para bebé. Esta es una estafa muy común que ocurre en los sitios como el Craigslist. Nosotros hemos sido notificados sobre este tipo de estafas. Haciendo la matemática, lo que los estafadores buscaban es que Sara les reenviara $925, pero de su bolsillo. La prueba es este mensaje de texto a su celular donde le piden eso. Y encima, descaradamente los estafadores le dicen que confían en que ella no se quede con el cobro total de los $975. Llamé a la compañía para darle el número, pero ellos me dijeron que no estaba registrado ese número del money order. Luego también me dijeron que checara en la parte del money order, el circulito, que pusiera mi dedo ahí y se tenía que tornar blanco, pero no se tornó blanco. El problema es que usted deposita ese cheque, money order, cashier's check, dependiendo qué es lo que le mandan, y dura días el banco para darse cuenta que no tiene fondos. Ya usted ya mandó ese dinero a esa persona y ahora usted está responsable por devolver ese dinero a su banco. Si usted tiene dudas con un money order, las autoridades le recomiendan que se acerque a la compañía del money order y compruebe con ellos si es que es verdadero. Esa es la mejor sugerencia que le pueden dar. Esa es la información que les tengo desde Aurora. Retornamos a los estudios. Muchas gracias, Samuel, por ese reporte y no hay que dejarse sorprender.